Jim Jones, el fanático de Guyana. Estamos ante un religioso, por decirlo de alguna forma, de origen estadounidense, fundador y líder de la secta del Templo del Pueblo, que usando su poder de convicción se llevó a sus fieles desde diversas partes de Estados Unidos a la selva de Guyana, donde realizó un suicidio colectivo en 1978. Se trató de uno de los suicidios en masa más grandes en la historia de este país, así como también uno de los más mediáticos que ocurrieron hasta la fecha. En resumidas cuentas, que casi 1000 de sus miembros fueron envenenados con cianuro, y entre los muertos había nada más y nada menos que unos 250 bebés, niños y menores de edad. Por tanto, podemos asegurar sin ningún género de dudas que bajo la piel del cordero se escondía un siniestro lobo. Pero conozcamos su infancia. Jones nació en una pequeña localidad de Indiana rodeado de un ambiente de segregación racial y fundamentalismo cristiano. Desde muy pequeño estuvo muy atraído por la religión, inculcándole su madre un amor por los animales, una preocupación por los desfavorecidos y también una gran imaginación. Jones recogía animales de la calle y en el garaje de su casa improvisaba sermones a los perros y a los niños del barrio. Muy pronto asistió a la iglesia evangélica pentecostal, donde quedó enamorado de la música gospel y del ritmo de los negros, así como de la potencia en la voz de los pastores y predicadores. Allí fue donde desarrolló su sensibilidad por los marginados, los segregados y los pobres, tomando como bandera la integración racial y el socialismo. Y a los 20 años se afilió al Partido Comunista de los Estados Unidos, algo que en principio resultaba totalmente contradictorio para sus ideas evangélicas, pero sin embargo Jones se las ingenió para combinar su ideología política con su fe. En fin, una mezcla un tanto rara, pero que a él le funcionaba. Ya en 1954, como pastor asociado de la Iglesia Evangélica, entró en conflicto con sus superiores porque insistía en que los negros se sentaran en las primeras filas de los bancos. Y al distanciarse cada vez más de ellos, esto provocó que formase su propia congregación, a la que iría cambiando el nombre hasta llamarla el Templo del Pueblo. En ella predicaba la igualdad social y racial, siendo sus sermones una mezcla un tanto extraña de textos de Karl Marx, Lenin y la Biblia. Pero progresivamente nuestro protagonista empezó a alejarse del Partido Comunista cuando varios de sus líderes criticaron públicamente las políticas de Stalin, ya que su congregación se basaba en una férrea dictadura comunista. Por otro lado, al manifestar un rechazo directo al racismo, logró multitud de adeptos entre la comunidad negra de su localidad, y su iglesia empezó a tener cierta fama al realizar obras de beneficencia en favor de drogadictos y personas sin hogar, además de apoyar, obviamente, a los movimientos civiles de la población negra. Después de su éxito en Indianápolis, Jones decidió expandirse y mudó su congregación a San Francisco, California, porque según sus palabras, Estados Unidos corría peligro de ser atacada por una bomba nuclear, pero en la costa oeste estarían más a salvo. Hay que decir que por esa época Jones tenía un hijo biológico, pero había adoptado 6 niños más, de diversas razas, para fundar su familia arcoíris, según sus palabras, una forma muy particular de predicar contra el racismo. Y por todo eso, más de la mitad de sus 3000 seguidores eran de raza negra. Y poco a poco, en California, concretamente en la ciudad de San Francisco, su fama aumentó vertiginosamente, al realizar supuestas curaciones de fe. Aunque por otro lado sus desvaríos eran tales que llegó a rechazar la Biblia y proclamar que él era una divinidad al mismo nivel que Jesucristo. En fin, que todo parecía ir sobre ruedas porque la guerra del Vietnam, el movimiento hippie y el poder de Malcolm X le dieron impulso al predicador carismático del Templo del Pueblo y también más seguidores, obviamente. Jones contaba a sus fieles a centenas e incluso tenía bastante financiación. Su fama y poder cada vez eran mayores e incluso la Iglesia cristiana reconoció a la congregación y a Jones como su legítimo predicador y líder. Para estas alturas Jones era ya toda una estrella y parecía una especie de Elvis Presley evangélico con el mismo peinado y las mismas gafas oscuras estilo Ray-Ban.
Pero sobre 1974 Jones experimenta un cambio radical, se puso paranoico. Y con razón, porque su iglesia comunista, que aceptaba a todos por igual y sin importar el color de la piel, despertó el interés de la CIA, la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. Y al empezar a recibir denuncias sobre explotación laboral, maltrato y amenazas, decidió irse a Guyana, junto con sus feligreses, en 1977. Su objetivo era uno muy claro: edificar un paraíso en la tierra, lejos de Estados Unidos y de la sociedad capitalista en medio de la selva de Guyana. ¿Y qué hizo? Pues sencillamente comprar una finca rural con el dinero que había recaudado al gobierno de ese país, estableciéndose allí con todos sus seguidores. Dicho terreno de unas 140 hectáreas estaba situado a 11 kilómetros de Port Kaituma, una pequeña localidad selvática, y lo que hizo fue bautizar ese terreno como Jonestown, es decir, la ciudad de Jones. ¿Pero por qué eligió exactamente ese sitio y ese país? Pues por tres motivos muy claros. El primero, que era de habla inglesa, es decir, que tenía el mismo idioma que hablaba su congregación. Además, su población era mayoritariamente de raza negra, con lo cual no habría discriminación hacia sus seguidores. Y por último, Guyana tenía un gobierno afín a otros de carácter socialista, no poniendo impedimentos para su secta comunista. Allí construyeron casas, empezaron a cultivar la tierra y a criar animales. Pero nada salió como él esperaba, porque las temperaturas eran altísimas, el calor sofocante y la población no podía ser autosuficiente, ya que la cosecha no alcanzaba o sencillamente no era buena. Esto provocó que poco a poco entre sus adeptos Jones fuera creando un clima de miedo, asegurando que el apocalipsis estaba a punto de llegar y que el anticristo era el capitalismo que ansiaba destruir a su congregación. ¿Os habéis dado cuenta de que todos los partidos políticos, religiones, clubes deportivos, sociedades y cualquier grupo que tiene problemas por su mala gestión le suele echar la culpa a un tercero y no hacer verdadera autocrítica? Pues esto siempre ha sido así desde el origen del ser humano, y siempre habrá los suficientes ignorantes que se traguen este discurso del odio. El problema es que en la secta de Jones el extremismo llegó a unos límites insospechados. Incluso se llegaron a realizar unos rituales llamados las Noches Blancas, donde se practicaban simulacros de suicidios masivos para medir la lealtad de cada miembro. Se les daba un líquido y se les indicaba que era veneno. Por tanto, había que ingerirlo sin dudar, y el que no lo hacía era obligado a beber a punta de pistola. Los niños que se escapaban o no querían cumplir con sus tareas eran castigados en el pozo, donde, según Jones, había un monstruo, pero en realidad se trataba de un hombre disfrazado que los asustaba. Los adolescentes que se rebelaban recibían descargas eléctricas en los genitales, y si un adulto se quejaba por la comida, por el trabajo o por los lujos del líder, era encerrado en una caja de 2,5 metros por 1. En resumen, que este era el trato que recibían los, entre comillas, opositores a las ideas o mandatos de su líder. Siguiendo con las Noches Blancas, Jones les daba a sus miembros 4 opciones: huir a la Unión Soviética, cometer un suicidio revolucionario, quedarse en la propia Jonestown para luchar contra los invasores o escapar a la selva. Evidentemente, a la larga estas prácticas no podían permanecer secretas, y por tanto las noticias sobre esta secta y sus rituales poco ortodoxos llegaron a los Estados Unidos, y esto provocó que en noviembre de 1978 viajara a Guyana el congresista estadounidense Leo Ryan, junto con periodistas y disidentes de la secta. El motivo del viaje era muy claro: ver si realmente se producían estos hechos y saber si alguno de los feligreses deseaba abandonar la secta. Su líder intentó impedir la visita por todos los medios, pero no lo consiguió. Al final el viaje se realizó y la comitiva fue recibida en un principio con un show musical y una cena de gala. Todos aparentaban estar muy felices, viviendo en paz y armonía, lejos de los infiernos del capitalismo que provocaba miseria, desigualdad y racismo. Pero no todo era de color de rosa, porque curiosamente al día siguiente la atmósfera se crispó al intentar algunos de los seguidores irse con el congresista. Ryan consiguió reunir a su grupo y a 14 desertores. Cuando intentaron subir a la aeronave, uno de ellos sacó un arma y abrió fuego. El propio Ryan, 3 periodistas y una desertora murieron, y 9 más resultaron heridos, pero se cebaron con Ryan, ya que lo acribillaron y le desfiguraron la cara. Ese mismo día, Jones reunió a los líderes de la congregación diciéndoles que el asesinato del congresista Ryan provocaría la destrucción del templo del pueblo por las fuerzas del fascismo, y obligó o convenció, no se sabe exactamente bien,
a los 912 miembros para suicidarse con cianuro mezclado con jugo de uva. Lo más probable es que los obligase, pero eso nunca se sabrá a ciencia cierta. En resumidas cuentas, que entre todos los muertos había 250 bebés, niños y jóvenes. Previamente Jones había asegurado a sus seguidores lo de siempre, que la muerte solo era un tránsito a otro nivel y que esto no era un suicidio sino un acto revolucionario. Pero el predicador, en vez de suicidarse, cobardemente le pidió a uno de sus seguidores que le disparase. Y al final de esta historia los cuerpos fueron llevados desde Jonestown hacia los Estados Unidos, lugar de origen de la mayoría de los muertos. Y es que el fanatismo a todos los niveles transforma a los seres humanos sacando lo peor de ellos. Si quieres ver más vídeos como este, entra en youcan.com. Muchas gracias por tu atención.